comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia, dice, del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Amén. Quiero hacerles una pregunta. Cuando le hablan a usted de iglesia, ¿usted qué piensa? Cuando dicen, la iglesia, ¿usted va a la iglesia? Siempre que pensamos en esa palabra iglesia, pensamos en el edificio, algunos, o en un lugar o en un templo. ¿Qué piensas tú cuando hablamos de iglesia? Hoy en día, sabiendo que somos la iglesia, somos nosotros, ¿verdad? Cada uno somos iglesia. Entonces, podríamos decir, ¿para qué sirvo entonces yo? ¿Cierto? Si el título dice, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Para qué sirvo yo? Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿y qué significa esa palabra? ¿Qué significa iglesia? Pues iglesia viene del latín ecclesia, pero también viene del griego klesia, que significa asamblea de personas. Y por eso nosotros que estamos aquí reunidos somos iglesia. No son los cuatro muros que nos rodean, ni las paredes, ni nada. Nosotros, los seres vivientes, la asamblea, somos la iglesia. También significa que somos la congregación de los fieles cristianos, o de los cristianos fieles. Esa es una iglesia, esa es la iglesia del Señor, nosotros. Por eso, cuando pensemos en la iglesia, estamos pensando en nosotros. ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿O para qué servimos nosotros en la iglesia? Y no solamente aquí como creyentes, sino aún en la comunidad. Es una buena pregunta, ¿verdad? Hay tres cosas que son muy importantes esta mañana que quiero compartir con ustedes, o tal vez cuatro mejor, para que entendamos un poco lo que, o para que veamos más bien para qué ha sido dejada la iglesia. Jesús vino y constituyó la iglesia. Amén. Él estuvo aquí, en la tierra. Y los que empezaron la iglesia primitiva, ¿cierto? Después de que Jesús asciende al cielo, entonces vienen todos los apóstoles y predican la palabra de Dios y comienzan a formarse lugares donde reunirse, ¿cierto? Primero lo hacían en las casas, luego en el templo, y igual en el templo y en la casa. Lo único que me llama la atención cuando yo leo la Biblia es que Jesús, Él no predicaba tanto en el templo. Algunas veces lo hizo, pero lo predicó más afuera, ¿cierto? ¿Y por qué? Yo preguntaba por qué lo hacía así Jesús. Y era simplemente porque en el templo había mucha religiosidad, como sucede hoy en día. Entonces Él prefería estar con la comunidad fuera en la calle, hablándoles, haciendo milagros, porque los religiosos de esa época eran muy estrictos y todo lo hacían mecánicamente. Entonces Jesús hacía su predicación en una barca, en un pueblo, ¿cierto? En las calles, donde fuera, predicaba el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su predicación. Hoy en día existe lo mismo. Hay muchos lugares, por no decir iglesias, porque no son iglesias, sino lugares donde se reúnen, donde no hay el fluir del Espíritu Santo, donde hay mucha religiosidad. Entonces, sabiendo usted y yo que somos una congregación de fieles, de cristianos, podemos decir para qué servimos nosotros en la iglesia, ¿cierto? Porque la iglesia de Dios no ha sido dejada para juzgar, no ha sido dejada para criticar, como pasa en muchas partes, ¿cierto? Sino que Dios dejó a la iglesia, a nosotros en esta tierra con un propósito. Y ese propósito está establecido conforme a su palabra. Dice la Biblia, y Él cumplirá su propósito en mí. Él está diciendo, Él cumplirá su propósito en la iglesia, ¿cierto? Porque somos iglesia. Y pase lo que pase y venga lo que venga, Dios va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cierto que sí? Lo va a cumplir, pase lo que pase. Así algunos estén algún día rebeldes o ya no quieran nada o rechacen las cosas de Dios o se pongan en contra de Él o hablen. Dios irá a cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas, como sea. Lo primero que vamos a ver esta mañana es
¿Para qué sirve la iglesia? Para adorar y glorificar a Dios. La iglesia ha sido dejada con ese fin, para que adoremos y glorifiquemos a Dios. Y la pregunta es, ¿usted vino a la iglesia, o mejor, vino al lugar como iglesia, para qué? Para adorar y glorificar a Dios. Es muy importante, esa semana hablábamos, y lo que decimos es que cuando lleguemos a la iglesia deberíamos venir preparados para adorarle. Porque muchas veces estamos pensando en 1000 cosas, menos en llegar a este lugar y levantar manos santas y adorarle y exaltarle. Bueno, esta mañana estábamos en un momento muy bonito de adoración. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, su iglesia, podamos venir al templo, adorarle y a exaltarle y a glorificarle. La iglesia ha sido dejada primero con ese fin, de que seamos adoradores. Por eso Jesús lo dijo en el Evangelio de San Juan, está escrito, y dice la palabra que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Eres tú uno de esos adoradores? ¿Ya te consideras que vienes a la iglesia y dices, bueno, yo soy ese adorador, esa adoradora que Jesús estaba buscando? Aquí me encontró. Y que Jesús pueda mirar y decir, oh sí, ¿verdad? Veo el corazón de este hijo mío y me gusta como adora. Me gusta como me alaba. Que se sienta complacido. Amén. Esa es una de las razones por qué la iglesia ha sido dejada, es para adorar. Porque las paredes no pueden adorar a Dios, ¿cierto? Los muros no lo pueden hacer. Es la iglesia que ha sido dejada con un propósito, y es adorar y glorificar su nombre. Por eso todo lo que hagamos usted y yo en la iglesia debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y todo lo que el Señor hace con nosotros hemos prometido darle la gloria a Él, no a nadie más. Esa es la iglesia del Señor. Muchos nos preguntan eso, ¿usted va a una iglesia? ¿Y qué hacen en la iglesia? ¿O para qué la iglesia? Eso usted puede hacerlo en la casa, donde quiera, ¿no? Hay preguntas acerca de eso, pero usted puede contestar hoy, después de lo que estamos aprendiendo esta mañana, para qué ha sido formado, para qué ha sido un hijo de Dios. Y como miembro del cuerpo de Cristo, como iglesia, usted puede servir en la iglesia para muchas cosas. La iglesia puede servir para muchas cosas. Hay un versículo en la Biblia que está en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 es donde Moisés da los mandamientos, ¿se acuerdan? Están los 10 mandamientos. Hay uno de esos mandamientos que llama la atención esta mañana, y es este, Éxodo 23, que dice, no adores a otros dioses además de mí. ¿Quién lo está diciendo? Dios, ¿cierto? No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Yo les digo algo, Dios desde la creación siempre fue un Dios celoso. La Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie, mucho menos con dioses que se inventó el hombre. Y cuando este mandamiento está diciendo, no adores otros dioses delante de mí o además de mí, Él está diciendo, yo soy exclusivo para ustedes, adórenme a mí. ¿Cierto que sí? Pero saben, este fue el problema, y es el problema del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Es un pueblo que no fue fiel a su Dios desde el comienzo. Dios les advirtió, y yo creo que hoy en día también Dios nos advierte a nosotros a qué Dios debemos servir y a qué Dios debemos adorar y glorificar, ¿o no? O usted todavía es el que tiene una medallita en la casa, o tiene un santico ya guardado y le pone una vela. Gracias a Dios que nos libró de eso, porque si no estaríamos compartiendo la gloria de Dios con otras cosas que no deberíamos hacerlo. Pero créanme, hay personas que todavía tienen sus cositas por ahí y adoran cosas todavía aparte de Dios. El pueblo de Israel no fue fiel a Dios. Y cuando ellos salen de Egipto, donde habían muchos dioses, pues, como dicen un adagio por ahí, o un dicho, que el que anda entre la miel algo se le pega, ¿cierto? Y entonces el pueblo de Israel veía dioses por todos lados en Egipto. Entonces ahí estaba el dios de yo no sé qué, el dios de no sé qué, y todos los dioses. Y aún más, hacían estatuas para
para que fueran sus deidades, ¿no? Y decían, este es el Dios del viento, Adorarnos. o el Dios de la tormenta, ¿cierto? Y adoraban. Entonces el pueblo de Dios estaba sumergido en un pueblo totalmente idólatra. Pero cuando Dios los rescata y los saca de allí, les da mandamientos. Aún sin embargo, más adelante, ellos allá como que dicen, oye, ahora Dios, ¿qué hacemos? Porque Moisés se desapareció, se nos perdió el que nos guiaba. Entonces, ahí está el sacerdote, supuestamente el hermano de Moisés, pues que nos haga dioses. Y cometen un gravísimo error, y es hacer un becerro de oro. ¿Pero por qué? Porque hay cosas todavía que quedan en el corazón del hombre que piensan que pueden reemplazar a Dios, y eso es totalmente falso. Amén. Cuando usted y yo tenemos a Jesús en el corazón, no hay otro que lo reemplace. Amén. ¿De acuerdo? No hay nadie más. Es el único. Es el único que podemos darle a Él toda la gloria, la alabanza y la adoración. Por eso estrictamente dijo, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Nosotros, dice la palabra de Dios, que fuimos creados para alabar y para glorificar a Dios. Nosotros somos los que debemos exaltar su nombre, nadie más. La iglesia fue creada para la alabanza y gloria de su nombre. Y es lo que somos nosotros. Entonces, recuerden bien esto, la iglesia, usted y yo fuimos dejados aquí, en esta tierra, para adorar y glorificar el nombre poderoso de Jesús. Hay un versículo más que quiero compartir, es este, Isaías 43:21. Y mire lo que dice la Biblia en el lenguaje de la Biblia actual. Dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. También dice, yo hice a Israel para mí mismo, y algún día, dice, me honrará delante del mundo entero. Isaías 43:21. Amén. Pero sigue diciendo, la otra versión dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Mis hermanos, desde el principio Dios dijo, voy a hacer esto con mi pueblo. Comienzo con Adán, luego Eva, luego todos los descendientes, pero tienen un propósito. Y es que yo me acuerdo que cuando Adán y Eva, mirando la palabra de Dios, estaban en el huerto. ¿Ellos qué hacían en el huerto? Pues adorar a Dios por toda su creación, alabarle, exaltar su nombre, Darle gracias. ¿cierto? Dice la Biblia que él se paseaba, él venía, se paseaba. Yo me imagino cuando él se paseaba a buscar a Adán y a Eva por ahí. ¿Dónde están? Dice la Biblia que hablaba con ellos cara a cara, ¿cierto? Y me imagino ellos como en reverencia lo adoraban y glorificaban su nombre. Entonces Dios decía, me complace haber creado al hombre y a la mujer para que me adoren. Es obra de mis manos. Nosotros tenemos un Dios poderoso en el cielo, a quien debemos adorar siempre. Siempre. Recordemos eso, no hay otro Dios a quien debemos adorar, sino solo al Rey de Reyes, al que nos creó y nos dio la vida. Para eso es la iglesia, para eso sirve la iglesia en este mundo. Por eso cuando venimos a la iglesia, o venimos al lugar, perdón, no a la iglesia, sino al lugar de la iglesia, es con ese fin. Yo no sé si ese es el mismo fin que tú tienes, de venir a exaltarle y adorarle. No importa que tengamos una voz, como dice por ahí, de tarro, pero podemos adorar de alguna forma, exaltarle y decirle, Señor, gracias. Eres mi creador, me diste este día de vida, el aire que respiro. Muchas gracias, Señor. Qué bueno que ese sea siempre nuestro propósito al llegar a este lugar, y es adorar y glorificar su nombre. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y servirle y adorarle, porque eso es lo que dice su palabra. Cuando usted y yo amamos a Dios sobre todas las cosas, no, espere, Señor, es que yo quiero más a mi hijo, no. Yo quiero más mi carro, quiero más mi casa, o quiero más cualquier otra cosa. No, ahí no estás amando a Dios sobre todas las cosas. Cuando Él dice esto, que también es un mandamiento que está en Éxodo, ama a Dios sobre cualquier cosa que tengas. Sírvele y adórale. Cuando yo amo a Dios tengo que adorarlo, ¿verdad? Y exaltar su nombre
glorificar su nombre. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, no olviden esto. La iglesia ha sido dejada para eso. Número 2. ¿Para qué sirve la iglesia? Para servir y no para ser servidos. Para eso fue dejada la iglesia, para servir y no para ser servidos. Pero a muchos les gusta lo contrario, ¿cierto? Que le sirvan, que le traigan, que lo pongan en un lugar excelente, alto. Y entonces queremos que todos nos rindan pleitesía, ¿cierto? Y nos tiendan, como dice por ahí, el tapete para que entremos, ¿cierto? Pero la iglesia ha sido dejada para servir. Jesús nos está dando el mayor ejemplo. Marcos capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45, pues ni aún, en otra versión dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si Él lo dijo, si Jesús vino para eso, Jesús era el Rey de Reyes en el cielo, ¿cierto? Antes de venir a la tierra, Él tenía un puesto de honor al lado del Padre, donde está ahora también. ¿Por qué tenía que bajar aquí a este lugar y hacerse como siervo, dicen Filipenses, ¿cierto? Hacerse como esclavo, humillarse a la condición de hombre. ¿Por qué? Pues solamente para dejarnos el ejemplo de servir y no para ser servido. Y por eso dice: el Hijo del Hombre no vino para eso, no vino para ser servido, Él vino para servir. ¿Cómo estás sirviendo tú a los demás? ¿O en vez de estar sirviendo los estás sacando, los estás echando fuera? Jesús dice: tenemos que servirle también a la gente. Aún dice la Biblia que debemos dar la vida aún por nuestros enemigos, por nuestros amigos. Poner la vida en rescate. ¿Pero lo hacemos? No. Si llegara a suceder algo, yo creo que no seríamos capaces de poner la vida por otro. No, pues que se muera él, que me va a morir, yo no quiero. Jesús vino para ser servido y no para que le sirvieran. Dice: ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otras personas. Servir es una palabra que viene del latín serviré, entienden ahí, serviré. Pero literalmente lo que quiere decir servir es estar al servicio de alguien. La iglesia está al servicio de Dios, al servicio de Jesús. Usted y yo somos la iglesia para servir a Dios y a los demás. Eso es lo que dice la palabra. Estar al servicio de alguien. Y usted y yo, como hijos de Dios, ¿al servicio de quién estamos? De Dios y Él. De Jesús, ¿verdad? El Señor Dios Todopoderoso. Jesús enseña acerca del servicio, y creo que lo miremos un momento. Es un pasaje muy bonito. Está en Mateo capítulo 20, donde Jesús está enseñando acerca del servicio. Mateo capítulo 20, verso 20 en adelante. Vamos a mirar este pasaje de la Biblia que nos enseña, porque a veces nosotros en nuestra humanidad queremos muchas cosas y queremos decirle a Dios cómo servirle a Él. Ah, no, Dios, es que tú me creaste, yo quiero servirte, pero y pongo mis condiciones, ¿verdad? Entonces, mire, Señor, aquí te traigo una lista, porque yo quiero ser un buen siervo, pero si tú me complaces con esto que yo tengo acá. Entonces la Biblia dice ahí en Mateo capítulo 20, verso 20 al 28, dice: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Mira la mamá tan reverente, dice: se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Entonces Jesús la miró y le dijo: bueno, ¿cuál es tu petición? Le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor. A veces nosotros pedimos hacia Dios, ¿no? Te pido por favor, Señor, que me des esto. Te pido por favor, Señor, que me hagas el milagro. Te pido por favor. Entonces esta mujer le dijo: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor.
A tu lado, mire dónde más. A tu lado. Pero mire, le dice uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sabe qué estaba diciendo esta mujer? Algo que no entendía. Estaba desplazando a Dios y al Espíritu Santo. Porque los únicos que están ahí, los tres, son ellos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estaban diciéndole, mire, aún estaban diciéndole, tú eres Jesús, entonces tú te quedas en el centro. Y como al lado está el Espíritu Santo y al lado está Dios, diciéndolo ellos de su mentalidad, ¿no? Entonces, que ellos sean quitados y dejan a mis dos hijitos, al pobre Juan y a Zebedeo, y a Santiago. Déjenmelos allá al lado tuyo, Señor, por favor, en el reino. Nosotros a veces decimos cosas sin entenderlas. O pedimos algo sin saber bien por qué lo estamos pidiendo. Y le dice, bueno, cada uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Verso 22 dice, Jesús le respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y ellos mismos respondieron rápidamente, claro que sí, con tal que nos pongas a tu lado. Y a veces somos así, ¿no? Señor, hacemos lo que tú quieras con tal que nos des esto, que nos des el privilegio de tal cosa, lo hacemos, no importa qué sea. Y hablamos ligeramente, no pensamos para hablar, sino hablamos para luego pensar. Entonces, ellos dijeron, claro que sí, contestaron ellos. Podemos nosotros hacerlo. Verso 23 dice, Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, porque van a sufrir, pero no me corresponde a mí decidir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre, dice, preparó estos lugares para quienes Él ha escogido. Verso 24, cuando los otros 10 discípulos, miren, estaban ahí los hermanos, ahí los discípulos, oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. En la otra palabra, en la otra versión dice, se enojaron, les dio mal genio, les dio rabia. ¿Cómo es que estos dos aparecidos aquí, Santiago y Juan, están pidiendo que se sienten al lado de Jesús? ¿Qué les pasa? Creo que ellos pensarían por adelante y dirían, no, eso es para mí. Pero diría, no, yo que soy el más cerquita de Jesús. Yo fui el primero que dejé las barcas y dejé a mi papá y mi mamá y fui tras él. Ese puesto me pertenece. Y quizás los otros también dirían, no, esos son mis puestos, ¿cómo van a pedir esto? Por eso se enojaron. Les dio mal genio. Se indignaron, dice acá. Así que Jesús los reunió a todos. Les dijo, vengan ustedes que están allá pensando también. Vengan ustedes para acá. Entonces los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente, dijo. El que quiera ser líder o el que quiera ser mayor entre ustedes deberá ser sirviente. Servidor. Debe ser un servidor. Y el verso 27 dice, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en un esclavo. Pues ni aún, dice, el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida por rescate de muchos. Ahí está el ejemplo de Jesús diciéndonos por qué nosotros debemos estar aquí para servir y servir a los demás. Quizás estamos como estos dos, Santiago y Juan, o como Pedro, o como Judas, o como cualquier otro de los que estaban ahí, que eran sus discípulos, pensando qué va a pasar. Esto solamente se le ocurrió a esta mamá, llevar a sus hijos y pedirle un favorcito a Jesús. Hoy queremos pedirle favorcitos a las autoridades, ¿no? Pues como Jesús es el Hijo de Dios, el que hace milagros, yo me imagino que su reino debe ser espectacular. Y él debe tener una silla de oro allá en el reino y al lado otras 2 sillas esperando a ver quiénes de los que están aquí con nosotros vayamos para allá. Miren lo que piensa una mamá más allá, ¿no? Y siempre la mamá por favorecer a sus hijos, ¿no? Quiere lo mejor para ellos y eso no es que esté mal. Pero que mi hijito Santiaguito y mi hijito Juanito se sienten cada uno a su lado, ¿no? ¿No le parece, Jesús? Pero les dice, no me corresponde a mí decir quién se va a sentar a mi lado. Mi Padre preparó esos lugares para alguien más y ustedes no saben quiénes son.
y no lo sabemos todavía. Pero preparó un lugar para los que Él ha escogido. Yo no me imagino quiénes serán, pero quizás sea uno de los patriarcas: Moisés, Abraham, Isaac, Jacob. Alguno de los 144. Amén. Algunos del pueblo de Israel. Amén. Aleluya. Bueno, ese es el ejemplo mayor, ¿cierto?, de servir a Dios. Y escuchen esto: la verdadera grandeza es, o mejor, se mide en términos de servicio. El que quiera ser primero será servidor. El que quiera ser mayor será el esclavo. La verdadera grandeza se mide en términos de servicio, porque el mismo Jesús ofreció el más alto ejemplo de servicio. Él vino a servir, hasta le lavó los pies a los discípulos. Eso era humildad y servicio. Amén. Entonces, para poder servir, ¿qué necesito yo? ¿O qué necesita la iglesia? ¿Qué necesitamos nosotros? Pues para poder servir necesitamos amar. Necesitamos amar porque el amor lo encierra todo. Jesús también vino a demostrar eso: amar a sus discípulos, amar a la humanidad, ¿cierto? Porque era necesario servirles a ellos. El amor de Dios echa fuera el temor. ¿Cómo será que Jesús dijo: ama a tu enemigo? Muchos dicen: no, mi enemigo, yo que lo voy a amar, mire todo lo que me hizo. No, eso ni con él, no hablemos de él, dejémoslo quietico. Pero si Jesús lo dijo es por algo, y es porque también nos falta a nosotros como iglesia el amor de Dios. Y con eso luchamos todos los días, ¿o no? Créanme, a mí me falta amor por muchos también. A veces mi esposa me dice: amor, pero mira a este hermano, a esta persona, amémoslo. Yo, sí, Señor, sí, amémoslo, pero es que a veces quisiera como que, ¿sí? A veces decirle algo mejor. A veces cuesta. Y necesitamos amor, ¿verdad? Para servir necesitamos amar. Así que si Dios envió a su Hijo y nos dio el mayor ejemplo de servicio, tenemos que hacer lo que Él diga, ¿verdad? Amén. Número 3, la iglesia ha sido dejada, ¿o para qué sirve la iglesia? Ha sido dejada para ayudar. Ayudar. Y con lo que le ha dado, no para juzgar ni para criticar. Porque hoy pasa eso, ¿cierto? Muchos van a la iglesia para juzgar al pastor, para juzgar a los hermanos, para juzgar al que le dio la bienvenida, para criticar cómo se vino vestido, cómo está, ¿cierto? Mírelo siempre con lo mismo. ¿Sí? Algunos critican: pero es que siempre llegan así, pero es que no sé qué, pero se van. La iglesia fue dejada para ayudar, no para juzgar ni para criticar. Mire lo que dice la Biblia en Santiago 1:27. Es lo que les hablaba al principio: es la religión pura y verdadera a los ojos de Dios. No es ir a una iglesia de 4 paredes o un lugar de 4 paredes. Dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. En la Reina Valera dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visiten a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Pero dice: y guárdense sin mancha del mundo, no se contaminen del mundo, no se contaminen de lo mismo. Para eso dice la palabra. ¿Y cuál es la verdadera religión? ¿Sí? Y no es ninguna de las que nosotros escuchamos decir, que hay millones de religiones, no es ninguna de ellas. Es hacer obra de misericordia, es amar al prójimo, es servirle, porque la iglesia de Jesucristo vino para eso y para dar testimonio, ¿cierto? Dar testimonio al mundo, no para contaminarlos. Dice: para guardarse sin mancha del mundo. En esta versión dice: según Dios el Padre, ser cristiano puro sin mancha es ocuparse de los huérfanos y de las viudas, y mantenerse fiel al Señor sin mancharse el alma en los contactos con el mundo. Sin mancharse el alma en los contactos con el mundo. Qué buena versión. Amén. Pero hay algo importante aquí.
¿para qué estamos aquí como iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué servimos nosotros? Una de las cosas que nosotros debemos servir es a nuestro prójimo, ¿cierto? A nuestro prójimo. La Biblia dice en Gálatas 8:2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Dios. Ayúdense. ¿Ayudar a quién? A mi prójimo. A llevar esa carga, ¿cierto? Y usted dirá, uy, no, pero yo no quiero llevar una carga porque ya tengo una más. Gálatas 6:2. Gracias. 6:2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Pero también nosotros debemos ayudar a la iglesia. Hablemos de nosotros. Que la iglesia sea un ejemplo claro, que le duela lo que está pasando con su pueblo. ¿A usted le duele lo que pasa con Colombia, por ejemplo? Yo a veces pienso, oramos por Colombia todos los domingos después de que terminamos el servicio, pero sentimos dolor por los que están, en necesidad, por los que están muriendo. Esta semana ya todos están en contra de lo que quieren aprobar, y es el aborto, ¿cierto? Pero a usted le duele en el corazón como creyente, como iglesia, lo que está pasando. Podemos orar con un corazón diciendo, Señor, por favor, no permitas que aprueben esto, no permitas que sigan matando más niños. Desde su gestación ya tienen vida. Y ellos dicen, no, eso ya es después, cuando a las 14 semanas creo que están diciendo, ¿no? Sí, a los 14. Que se puede interrumpir. Pero eso ya cuando está formado. 14 semanas es mucho tiempo, ya está muy formado, ya tiene todo. Pero están enceguecidos, ¿ve? Tienen la mente entenebrecida y quieren aprobar leyes que van en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios. Nosotros fuimos llamados para mirar que la iglesia, que el pueblo de Dios esté de acorde al corazón con Dios, de Dios, ¿cierto? Que podamos decir, si a Dios le duele, ¿por qué a mí no me duele? Tiene que dolerme lo que le pasa al ciudadano, al amigo, al vecino, a Colombia. Miren lo que está sucediendo por todas partes. Por eso mucha gente está protestando, ¿no? Porque también nos duele la injusticia que hay en todos los sectores, en el sector educativo, en el sector de los gremios, en todas partes. Aunque muchos de ellos tengan o no tengan razón, pero hay cosas injustas. No ser indiferente. Amén, no hay que ser indiferente a las cosas que están sucediendo. Y usted y yo estamos para ayudar. Amén. A nuestro prójimo. Gálatas 6:9 dice, 6:9. Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Si no desfallecemos, dice en otra versión, ¿verdad? Pero no solamente ayudamos al prójimo, sino ayudamos a la iglesia, o como iglesia ayudamos, sino también a nuestra sociedad debemos ayudar. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos ayudar a nuestra sociedad? Si usted es un ciudadano de Colombia, ¿cómo podría ayudar a la sociedad? Yo no sé, yo no me meto en eso. Hay ellos que peleen, hay ellos que hagan. Pero usted es un creyente, usted es iglesia. ¿Cómo sirve la iglesia a nuestro país? Orando, ayudando por este país, por sus gobernantes, por los que dictan leyes, para que dicten justas leyes y no lo que ellos quieran, para favorecer a ciertos sectores. Porque hoy en día todo en el mundo y en todas las instituciones es negocio, ¿o no? A nadie le conviene que tal cosa, porque entonces se nos acaba el soborno, se nos acaba la corrupción, el dinero. Entonces ya se inventaron, ayer hablamos, creo que eso en una reunión, y decimos ya hay una vacuna para el cáncer y también ya hay una vacuna para el coronavirus ese que hay ahora. Coronavirus. Entonces no lo dejan sacar porque es un negocio. Espere que se mueran muchos chinos y ahí sí. Y es que el cáncer ¿cierto? es un negocio. O espere que pase eso, tienen que vender las medicinas y todo eso, si no se quedan en bancarrota los laboratorios. Entonces hay muchas cosas que ya tienen solución, pero que están ahí.
Eso es algo injusto, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar entonces nosotros? Pues ayudemos a la sociedad hablándoles de Cristo, siendo usted y yo ejemplos en esta sociedad, que la gente diga: yo quiero ser como ellos. Los cristianos que se reúnen para alabar y adorar a Dios y para ver las respuestas del Altísimo, que seamos esas personas como iglesia, hablándole a la gente, pero es lo que menos hacemos. La iglesia ha sido dejada para ayudar, no para juzgar, no para criticar. Usted no critique ni juzgue a nadie. Si el presidente se equivoca, no lo critique ni lo juzgue. Se equivocó, le dará cuentas a Dios. Pero estamos poniendo el dedo en la llaga todos los días, ¿sí o no? Sí. Miramos una noticia y sí, eso es por eso, eso es porque tal, eso es porque no sé qué, y eso, quisiéramos ser pues Jueces. los jueces para juzgar. Primero saca, dice la Biblia, la viga que tienes en el ojo, y después sí saca la astilla que tiene tu hermano. Bien, y número 4. ¿Para qué sirve la iglesia? Para 3 cosas más. Y está en un versículo de la Biblia, está en Miqueas capítulo 6. Vamos a ver primero el verso y luego les digo para qué sirve. Miqueas capítulo 6, verso 8. Dice la palabra de Dios: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. En la Reina Valera dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que te pide Jehová de ti. Dice solamente, y aquí vienen las 3 cosas importantes: hacer justicia, número 1. Número 2, amar. Número 3, humillarte ante tu Dios. Escríbanlas bien por ahí: justicia, amor y humillación. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Lo estás haciendo? Querido hermano, ¿haces lo que dice la palabra de Dios? La iglesia ha sido dejada para eso. Usted y yo podemos hacerlo. Servimos para eso aquí en la iglesia. Hacer justicia. Justicia viene del latín iustitia, que significa derecho, significa razón, significa equidad. Y hermanos, nosotros no somos jueces porque no estudiamos para ser jueces, pero podemos hacer justicia con lo que estamos haciendo todos los días, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo. Los jueces de este país no es que hagan una verdadera justicia. Muchos de ellos se dejan sobornar, ¿cierto? Dejan a los inocentes libres y a los que son, al contrario, los que son inocentes los juzgan y los meten a la cárcel, ¿cierto? Y a los que no, los dejan tranquilos, libres, no hay problema. Por eso es que hay tanta maldad en este país. Entonces, por eso, usted y yo como creyentes debemos pedir justicia y hacer justicia también. Señor, haz justicia en nuestra nación, en nuestro país. Que haya un verdadero derecho, una verdadera razón, una verdadera equidad en este país. Uno de los lemas del país del presidente es equidad también, pero a veces no se ve. Algo está pasando en nuestra sociedad. Mira lo que dice el Salmo 15:2. Y eso es para que usted y yo hagamos justicia. Los que llevan una vida intachable y hacen justicia y hacen lo correcto son los que dicen la verdad con corazón sincero. ¿Usted hace justicia? ¿Usted dice la verdad con un corazón sincero? ¿Saben? Hoy es muy fácil mentir, ¿cierto que sí? Por cualquier cosa mentimos o decimos cosas que no le agradan a Dios. Pero aquí dice que si usted es justo, lleva una vida intachable, hace lo correcto y lo que dice con su corazón, lo dice con un corazón sincero. Y habla verdad en su corazón. Dice, el que anda en integridad, dice en la versión Reina Valera, el que anda en integridad y hace justicia
y habla verdad en su corazón, ese es el que le agrada a Dios. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Pero la otra parte es amar. Amar misericordia, dice acá. ¿Qué es amar misericordia? Es benevolencia, es benignidad, es bondad, es compasión, pero también es gracia. Usted y yo debemos amar, como les dije al principio también, ser benevolentes, ser buenos, ser bondadosos, ser compasivos. Jesús también lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿se acuerdan? Veía las multitudes y decía, oh, tengo compasión de todos ellos porque son como ovejas que no tienen pastor. Dejen que ellos vengan a mí. Se compadecía hasta de los niños. Dejen que ellos vengan a mí porque ellos son el reino de Dios. Deja que el ciego venga, deja que la persona que necesita un milagro venga a mí. Yo quiero bendecirlo, yo quiero sanarlo, yo quiero poner su mano sobre él. Él sintió compasión, él sintió benevolencia, benignidad, bondad, su gracia sobre las personas para amarlos. Nos falta amar misericordia a nosotros, mis hermanos. Vemos a alguien en la calle, no, eso no porque huele feo, pasemos derecho. Quizás nos está pidiendo un pan o nos está pidiendo comida, pero no somos amorosos, no tenemos misericordia. Salmo 23:6 dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. Dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y en la casa de Dios, en la casa de Jehová, moraré por largos días. ¿Saben? Dice la palabra, literalmente, el bien y la misericordia me seguirán. Es como cuando yo voy acá y atrás viene el bien y la misericordia detrás de mí. ¿Sí o no? Literalmente. ¿Pero por qué? Porque se necesita para amar y para bendecir a otros. Hombres misericordiosos, mujeres misericordiosas. Proverbios 1:17. Dice: si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. Un pájaro cuando ve eso, uy, yo no me meto allá porque me quieren atrapar. No se queda. Porque dice la versión, dice: porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Si el ave está mirando que le van a poner la red, no se lanza. Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Este versículo es muy importante para nosotros hoy. Dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Dice: riquezas, honra y vida. Tres cosas: riqueza, honra y vida son la remuneración, son la paga, en otras palabras, de la humildad y del temor de Dios. ¿De la humildad y qué? Y el temor de Jehová. Y el respeto hacia ¿Y el respeto qué? hacia el Señor. Hacia el Señor. Muy bien. Llevan al hombre a la riqueza, a la honra y a una larga vida. Gloria a Dios. Entonces, ¿queremos tener larga vida? Amén. ¿Qué tenemos que practicar entonces? La misericordia. La justicia, El amor. el amor La misericordia. y la misericordia, ¿cierto? Ajá. La humildad. La humildad. Hombres humildes. Ser humildes. Eso es lo que significa humillarnos ante Dios. Amén. Humilde, manso, sumiso. Es tener actitud de siervo, no de amo. Porque el amo manda, ¿cierto? El siervo obedece. Es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuál será la recompensa? Riqueza, honra y vida. ¿Cuántos quieren esa recompensa? Todos. ¿Queremos riqueza? Claro. ¿Queremos vida? Claro. ¿Queremos que nos honren? Claro. Es bueno también, amén.
Gloria a Dios. Son 4 cosas que tenemos que hacer. ¿O para qué sirve la iglesia? Para estas 4 cosas. Para adorar y glorificar a Dios. Número 2. Para servir. Y no es para ser servidos. Número 3. Para ayudar a otros, para ayudar al prójimo, para ayudar en la iglesia, para bendecir a la sociedad. Número 3. 4. O número 4. Para que haya justicia, amor y Para 3 cosas más. 3 cosas. Justicia, amar, misericordia Humildad. y humillarnos ante nuestro Dios. Amén. Humildad. Yo quiero concluir con esto, para que usted reflexione un poquito. Y eso se llama el sueño de un pastor. Se dice de un pastor que soñó una noche que él tiraba de una gran carreta cubierta con una carpa en lugar del caballo. El trabajo era muy difícil y avanzaba lentamente, sobre todo cuando llegó a una parte borrosa del camino. Por fin solo pudo hacer que la carreta avanzara unos pocos centímetros. Esto le parecía bastante raro. Creía haber visto a toda la congregación que ayudaba a empujar. Finalmente, cuando él estaba casi agotado, miró hacia atrás para examinar las causas de la dificultad. Se dio cuenta de que los miembros de la iglesia no solo habían dejado de empujar, sino que se habían subido a la carreta y ahí estaban sentados, ocupados en criticar al pastor porque no tiraba de la carreta con mayor fuerza o con mayor rapidez. Estaba solo. Bueno, eso es solo un sueño. Sí. Una anécdota. Pero puede suceder. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta mañana hemos sido puestos en este mundo como iglesia para estas cosas y tal vez para muchas más, Señor, pero quizás hoy no las estamos cumpliendo. Ve colocándote de pie y seguimos orando, mis hermanos. Hoy queremos delante de ti decirte, Señor, perdónanos, Por favor. porque no sabemos lo que muchas veces hacemos o para qué fuimos puestos en esta tierra como iglesia. Señor, ayúdanos en esta hora para que podamos adorarte en espíritu y en verdad y glorificar tu nombre. Que en esta hora como iglesia podamos servir, no que nos sirvan, sino que sirvamos a otros con amor, con respeto, que podamos ayudar a nuestro prójimo, que podamos hablarles de Cristo a la iglesia, al mundo, a la sociedad, que podamos ver que tú te mueves en una forma mejor que nosotros, que podamos hacer la obra que tú nos has mandado a hacer, que podamos servir de ejemplo para aquellos que no han venido a tus pies, Señor. Que la iglesia sea esa iglesia que de verdad haga justicia, que ame, que tenga misericordia, que se humille delante de Dios, porque esto le agrada a Dios. Él es el único que ha declarado sobre nosotros lo que es bueno y lo que pide. Y dice su palabra que solamente es que hagamos justicia, que amemos y que nos humillemos delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela. Esta palabra está ahí escrita y es la que nos ordena a hacer lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a ser obedientes y a caminar en tu verdad y en tu misericordia, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias. Aleluya.